Hola. Ya está conectado. Entonces yo no intervengo. Tú intervienes al final. Yo intervengo al final. Exactamente. Aún faltan 3 minutos. Vale. Sí, sí, vamos a esperar, ser puntuales a las 6. Empezamos. Quitar el móvil, no sea cosa que estén ahora. Nunca me llaman. Para allá. No, por cualquiera. Ahorita estoy buscando una lámpara. Pero yo quiero participar. Vale, hasta luego. Sí, claro. Parece el telediario. Aquí todos un serio que salgan ahora. Ahora viene la cabecera. Aplausos. Si ves que se alarga mucho, no lo hagamos. Quiero decir, mejor píldoras breves que, o sea, quiero decir, y aunque se queden después solo una pregunta o ninguna pregunta, pero que, o sea, digamos que en 1 hora y 5, 1 hora y 10 tenemos que estar terminados, yo creo. Correcto. Voy a poner el cronómetro en marcha. Ahora vamos a las 6. Sí, seamos puntuales. Todavía no, pero... Queda un minuto para las campanas. 1 minuto. Para las campanadas. 600. No se le oye, ¿habéis probado a ver si se le oye? Vale, Pepe. ¿Ya? Buenas tardes. Bienvenidos a la sede de la Fundación Valencia de Estudios Avanzados, sede de la Fundación Premio Regiano I y sede de la Fundación José Pastor Fuertes. Están ustedes en un lugar de encuentro entre la ciencia, el conocimiento, la empresa y la sociedad en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia. El tema que hoy nos une es la salud mental, niños y niñas y jóvenes. Porque en la Fundación tenemos una línea de trabajo, un tema de empresas, un tema de organización de producciones. Repito desde el principio. La cuestión es que se le dio un poco a un... Entonces empiezo de nuevo. Sí. Bueno, buenas tardes. Ahora. Eso es. Los que estáis aquí en la sala y los que conectáis telemáticamente, compañeros de la mesa, presidente de la Fundación José Puester Pastor, de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y coordinador del programa. Nos reúne aquí un tema de salud mental en niños y niñas y jóvenes que entra dentro del programa que tiene la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados de enfermedades post-COVID
como tenemos un tema de nuevas profesiones o tenemos un tema de emprendimiento y de empresa. Entonces, hoy nos toca analizar el tema de la salud mental. Entonces, es una satisfacción que estén ustedes y acogerles aquí en la sede de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, de la Fundación Premio Rey Jaume I y de la Fundación José Pastor Fuentes, que, como les he dicho antes, es un lugar de encuentro entre la ciencia, el conocimiento, la empresa y la sociedad en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia. La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados es una institución de carácter privado, nacida en 1978, fruto del entendimiento entre un grupo de empresarios valencianos y don Santiago Grisolía, que nos manda los mejores recuerdos. Es una satisfacción compartir con todos ustedes la jornada de hoy, que nos plantea una realidad, la salud mental de niños y niñas y jóvenes tras las diversas olas de pandemias y la situación en la cual podemos encontrarnos. Es para nosotros un tema muy importante, que les digo que tanto en la comisión de asesoramiento como en la ejecutiva, como personas que nos han llamado preguntando que qué podían pasar ya con nuestros hijos o nuestros nietos ante situaciones prolongadas de un poco de desconcierto. ¿Vale? Entonces, quiero agradecerles desde la Fundación a todos ustedes su presencia, a los que han conectado la conexión, a los coordinadores del programa y a los directores por su colaboración y su buen hacer, y concretamente al doctor don Javier Urra y a las doctoras doña María Nuria Núñez y Susana Sorribes. Yo creo que todas nos van a expresar un poco lo que sus conocimientos, además de su conocimiento, un poco contarnos lo que queda con nosotros cuando ya no hemos olvidado todo. Que es un poco la experiencia personal ante las cosas que nos puedan venir. Entonces, yo ya doy paso a don Alejandro Monsonís como coordinador del programa para que nos explique detalles de la misma. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, como ha dicho don Vicente Guillem, y a los que estáis conectados de manera online. Hoy vamos a abordar el tema tan importante como la salud mental en nuestros niños y en los jóvenes después del momento vivido, el post-COVID, y de esta pandemia en la que nos encontramos todavía dentro de ella, pero con ya una clara luz de salida que está a las puertas. Con nosotros tenemos a nuestro director de la Fundación de Estudios Avanzados, don Javier Quesada. Tiene la palabra en este momento don Javier. Muchas gracias. Pues yo simplemente saludarles, como soy responsable de la Fundación Valenciana y presidente ejecutivo de los premios, pues decirles que tienen aquí su casa, que nos gustaría verlos en otras actividades que les puedan interesar. Y sí, agradecer a los colaboradores, los que lo hacen posible, que son particulares, que contribuyen a esta fundación, empresas que también contribuyen y colaboran con los premios. Por supuesto, agradecer a las ponentes y el ponente, que estará telemáticamente, y a los organizadores del curso, porque yo me limito a impulsar, pero los que trabajan realmente son los que preparan el curso. Así que declaro inaugurada esta conferencia y sé que vamos a pasar un rato. Luego clausurará el presidente de la Fundación José Pastor Fuentes, don Silvino Navarro, pero yo creo que ya podemos proceder a la primera. Muy bien, antes de que inicies, Alejandro, la presentación, conecta con nosotros más de 200 personas, o sea que podemos darnos por misión cumplida. Enhorabuena. Muy bien, pues ahora sí, tenemos con nosotros tres excelentes expertos increíbles y magníficos que abordarán el tema desde diferentes ámbitos, aportando una visión conjunta que nos ayudará a entender mejor el estado de los niños y de los jóvenes en el momento actual. Y hay que tener muy presente que vivimos el tema post-COVID, pero que por desgracia hemos comenzado también a vivir otro momento que viene derivado de un tema bélico entre Rusia y Ucrania,
y que afecta y empieza a afectar de una manera especial a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tenemos con nosotros, voy a presentar a los tres y luego daré paso a ellos, a don Javier Urra, doctor en psicología con la especialidad clínica y forense en ciencias de la salud, profesor en pedagogía terapéutica, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores, académico de número de la Academia de Psicología de España y director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recurra Ginso, que está de manera online y que ahora enseguida comenzará. Tenemos a doña Nuria Yáñez, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández, máster en Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora de la Unidad Mental Infanto-Juvenil Miguel Servet del Hospital Poliuniversitario de la Fe de Valencia. Y a doña Susana Sorribes, inspectora de Educación, doctora en Psicología y licenciada en Ciencias de la Educación, premio extraordinario de tesis doctoral, presidenta de ISNOVAE, inspectoras e inspectores para una nueva educación. Muy buenas tardes a los tres ponentes y vamos a comenzar. Don Javier Urra, buenas tardes. ¿Se le ve? Muy buenas tardes. Creo que se me oye bien. Oír se le oye, ver se le ve, creo que no. Ver no se me ve. Bueno, pero si se me oye no estamos mal. Es que me tienen que permitir que entre, porque si no, no puedo iniciar con el vídeo. A ver si le permitimos que entre con Claro, el vídeo. El anfitrión tiene que habilitarme. Este es el tema. Sí. Sí. Bueno, si se me oye, tampoco está mal. ¿Sí se me escucha? Hombre, pero si le vemos está mejor. Ahora sí. Perfecto. No esté tan seguro de que se está mejor. Pero bueno, viendo el bigote se garantiza que sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En segundo lugar, bueno, esta situación ha impedido que pueda viajar a Valencia, pero estaré encantado con ustedes en la próxima situación. Y bueno, yo tengo aquí mi bolígrafo, mi papel para tomar nota de todo lo que tengo que aprender, de lo que digan el resto de ponentes y lo que digan los participantes luego en este diálogo, debate ulterior. Decir que hablar de salud mental es hablar de lo esencial, que hablar de salud mental infanto-juvenil es absolutamente necesario. Como muy bien se decía, hemos tenido una pandemia de COVID sin banderas, sin fronteras, y ahora tenemos una pandemia más terrible porque está organizado por los seres humanos. Creo que es el momento de que nos planteemos que la especie humana es adaptable, que la especie humana ha ganado en tecnologías, en misiles, incluso ha mejorado en algo su aspecto intelectual y cognitivo, pero en lo que son las emociones, lo que es el sentimiento de posesión, ya sea de una mujer o de un territorio, del nacionalismo, etcétera, nos lleva a hechos dramáticos. No a una guerra, porque no es una guerra, es a una invasión. Y desde luego yo, que acabo de ser abuelo por tercera vez, me planteo que un niño que nace hoy en Rusia o que nace en Ucrania o que nace en cualquier otro lugar del mundo, no tiene esas banderas, no tiene esas fronteras. Entonces, esta necesidad, esta patología. Y claro, cuando hablamos de enfermedad mental, no me extenderé yo ahora en el presidente Putin, pero que a veces la gente cree que quien comete hechos terribles es un loco, un enfermo. No. Ahora, que tenga unas características narcisistas, que se le ve enseñando el torso, que se ve que es fuerte, que quiere ser viril, que desprecia a los homosexuales, que no soporta a los débiles y, bueno, como tal, debe calificar, entre otros, al presidente de Estados Unidos en sus circunstancias. Por lo tanto, a veces, desde un pueblo, desde una razón de victimización de un pueblo, que es lo que dijo Hitler en su momento, y con un cierto trastorno narcisista, a veces sádico, como empleó el perro con Merkel, o la distancia con Macron, o bueno, puede llevarnos a una situación a veces irreversible. Por lo tanto,
es muy importante hacer perfiles psicológicos de la psicopatología de una persona que el problema que tenemos es que ostenta muchísimo poder. Quizá ostenta ese poder por sus características, por eso lleva más de 20 y tantos años, por eso fue seleccionado por la KGB, porque tiene una escasa empatía, una gran dificultad para ponerse en el lugar del otro o para compadecerse. Y tiene un objetivo que lo cree justo. Y, en fin, médicos habrá después que me continuarán. Pero sí me llama la atención su facies. Su facies pareciera que puede estar consumiendo corticoides, no lo sé. Imaginemos que él sabe que tiene una enfermedad. Estas cosas son muy importantes para el mundo. Cuando una persona cree que el mundo no podría vivir sin Rusia y Rusia no podría vivir sin él. Y ahí estamos hablando ya de psicopatologías, de trastornos, no puramente de la enfermedad, porque entre otras cosas la gente cree que quien comete hechos terribles o quien viola y mata y lo hace de manera reiterada es un enfermo. No necesariamente. El ser humano es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor. Y la maldad existe. Por eso creo que en el tema de la infancia creemos siempre también que los niños son siempre felices. Pero en esa sala que estoy viendo de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados hay personas que no querrían volver a ser niños. O porque sufrieron acoso escolar, o porque sus padres les maltrató, o porque fueron abusados sexualmente, o porque no se sintieron queridos. Eso no quiere decir que no lo hayan sido. Digo que no se sintieron. Esta es la subjetividad del ser humano. Tenemos un problema con la salud mental. Ya lo dijo la OMS, no existe salud sin salud mental. Creo que España, Valencia, tiene una muy buena sanidad pública, una muy buena sanidad privada, no así en el ámbito asistencial de tratamiento en los casos de cuando hay un trastorno, cuando hay un síndrome, cuando hay una patología en el ámbito mental. España tiene 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Francia, que es un país que está al lado nuestro, tiene 22. España tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18. La OCDE de 24. Por lo tanto, cuando sale el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dice, oye, vamos a iniciar con 100 millones de euros, bueno, es que 100 millones es que tocamos a 2 euros. Es que, en fin, espero que es que la cosa tenga otro color desde las propias comunidades autónomas, etcétera, pero la realidad es que yo asistí al colegio de los maristas y yo tenía compañeros con polio. Esto ha evolucionado, pero hoy hay muchos niños que sufren estrés, hay muchos niños que están angustiados, hay muchos niños que no duermen bien, hay muchos niños que están empantallados en las llamadas redes sociales que a veces son asociales. Por lo tanto, claro que hay que tratar, y es verdad que las entidades públicas, con magníficos profesionales, pues a veces dan hora para dentro de 3 meses a una persona que ha entrado en desesperanza, en depresión, y por lo tanto que su vida corre peligro, grave peligro. Decir 2 o 3 datos. 1 de cada 4 personas va a sufrir una enfermedad mental a lo largo de su vida. Las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas. Y un dato que sí espero que las 200 personas que nos siguen no lo vuelvan a olvidar. El 70% de la patología mental de adultos, 70%, hunde sus raíces, hunde su etiología en la infancia o en la adolescencia. Desde luego, antes de cumplir los 18 años. Claro que hay factores endógenos, genéticos, pero hay también otros factores exógenos. Estrés postraumático, violencia. Bueno, lo decíais muy bien en la presentación. ¿Qué necesita un niño? Pues 2 cosas, amor y seguridad. Vamos a suponer que los niños que nacen hoy en España son queridos, que es mucho suponer, pero vamos a suponerlo. Pero necesitan seguridad, y es que claro, el confinamiento, la pandemia y ahora la guerra, lo que genera es una inestabilidad, una inseguridad, un no poder llevarlos el futuro en los propios brazos, que es realmente preocupante. Creo que muchas veces los psiquiatras, los psicólogos y bueno, personas que nos van a hablar hoy, como gente que tiene la labor preciosa del magisterio y de la inspección educativa, trabajamos con N igual a 1. Yo creo que eso es un error. Claro que hay que trabajar con cada caso, con cada paciente. Interesante, la diferencia entre paciente, cliente, usuario. Bien, con cada paciente.
Pero lo que hay que decir es que tenemos una patología social. ¿Cuántos prostíbulos hay en la Comunidad de Valencia? Bueno, pues es que antes llegabas en el AVE y era lo primero que se anunciaba enfrente. Esta es la primera. Bueno, si ustedes miran a los hombres que estén ahí en la sala, todos ahora hacen cara como ¿de qué habla este señor? Bueno, buscando, por cierto, gente jovencísima, etc. La cocaína, la droga. Es decir, hay una patología, las separaciones mal llevadas, que está llevando a hechos tan dramáticos como matar a la mujer, como matar a los hijos para hundir, y lo consiguen desde luego, la vida a la madre, sus propios hijos. Esa patología no hunde su raíz en un trastorno mental transitorio, no es un brote psicótico, nada de eso. Está pensado, está estructurado, está anticipado. Es el yo, es el poder, es el narcisismo, es de mí no se ríe nadie, es el yo, mí, me, conmigo. Una sociedad donde se dice que igualitaria, en absoluto. Es decir, el 88% de los psicólogos somos mujeres. Mujeres, 88%. Educación, de 0 a 6 años, hay pocos profesores varones. Enfermería, muy pocos varones. ¿Quién cuida la dependencia? No, no, no. En lo profundo se ha cambiado poco. Y lo que quería señalar es que hay una patología social que luego a algunas personas les afecta más por situaciones económicas, por migración o por características que son endógenas de la propia persona. Los trastornos mentales constituyen el 12% de la discapacidad en España y el suicidio es la primera causa de defunción no natural. Bueno, si hablamos del mundo, la depresión en primer lugar, 300 millones, la ansiedad, segundo, el trastorno bipolar, la ludopatía, la esquizofrenia. Es verdad que el ser humano se acostumbra a todo, ¿eh? Y bueno, que esta guerra, que esta invasión no dure mucho, porque nos habituaríamos. La gente se adapta a ver situaciones, sufrimientos en la distancia, etc. Pero también es verdad que la gente, si le das la oportunidad de ser buenos, somos buenos, y se nota mucha compasión, mucho sufrimiento, mucha empatía por gente que no conoces, pero que crees que no debía estar sufriendo por esto. El 13% de infancia está con una salud mental en riesgo, 13%. El 21% de los adolescentes españoles, 21%, sufren algún tipo de problema de salud mental que está diagnosticado. Bueno, mi desempeño fue en un centro de educación especial que puse en marcha, después en un centro de reforma con menores educativos en Cuenca, y luego he trabajado toda la vida en la Fiscalía. Fui el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid y ahora ostento ese cargo que se me planteaba de director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recursos. Llevamos 11 años. Han pasado por nuestro centro, que está en Brea de Tajo, 977 chicos, venidos de toda España, también, como no, de la Comunidad Valenciana. Unos por violencia filoparental, otros por ideas autolíticas o conductas de suicidio, otros por pensamientos obsesivos, compulsivos, otros por pensamientos inusitados y extraños, otros... Bueno, les voy a decir una cosa que les va a llamar la atención, pero que, claro, ustedes me van a creer. Cuando a nosotros nos llega un chico de 16, 17 años, alguno enviado por los compañeros de la fe, etc., o de Miguel Servet de Zaragoza, o por el Gregorio Marañón de Madrid, lo primero que se les dice es no hay teléfono. Un chico está con nosotros aproximadamente 11 meses. Mañana, tarde, noche, sábados, domingos, navidades, no hay teléfono. Y no hay teléfono, pero mis compañeros, un equipo de 100 personas, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, no hay teléfono en el trabajo. Y no pasa nada. Por cierto, no hay ordenador, salvo en las clases. Eso sí, hay unos horarios, hay que cumplir, hay una terapia individual, hay una terapia colectiva. Bueno, los que funcionan bien ya estamos preparando para abrir 8 jornadas de Camino de Santiago, que luego se une con sus padres en los 2 últimos días. No pasa nada. Es decir, hay muchos tópicos, muchos chicos que llegan con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No se nos confirma casi ninguno. Por cierto, claro que en mi equipo hay psiquiatras, naturalmente. Por lo tanto, no, es muchas veces estructurar, generar un grupo, un ambiente, etc. Bueno, podría darles datos, pero eso suele ser bastante aburrido, porque como ha dicho Vicente al inicio, no queda. Lo que queda es la emoción.
lo que se transmite, como aquel profesor que nos cambió la vida porque no es que fuera el que más nos enseñó, pero sí el que más nos transmitió. Pero trastornos, por ejemplo, relacionados con el cannabis, depende, hombre o mujer, chico o chica, entre un 31 y un 42%. Naturalmente en mi centro no hay alcohol, no hay cannabis, lo que sí hay de vez en cuando son analíticas. Y no pasa nada, pero en absoluto pasa nada, trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones, pues un 25%. Luego estarían pues, los trastornos límites de personalidad, un 4%. Bueno, trastornos de comportamiento perturbador, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante el método que se emplea, es muy importante los terapeutas, es muy importante el compromiso. Decirles simplemente, por si un día ustedes tienen interés, no lo sé, que organizamos webinar. Se ha hecho sobre la violencia parental, sobre la depresión, sobre los retos de la crianza, sobre el acoso escolar, sobre los trastornos de conducta, la patología dual, sobre la tecnología como aliada en salud mental y también sobre violencia de género, sobre los trastornos de la ansiedad. Bueno, la última que hemos llevado a efecto ha sido el suicidio y la prevención de las autolesiones en la infancia fue el 17 de febrero. Y ahora tendremos en abril, el día 19, otros tipos de trastornos. Invitamos a personas de fuera y la verdad es que conseguimos pues, más de 500 personas que nos siguen porque hay que estudiar, porque hay que analizar, porque hay que ver qué nos está pasando para tener un país con tan pocos niños y tantos que sufren. Esto es realmente llamativo. Decir que el 11% de la población española está consumiendo tranquilizantes, hipnóticos, relajantes y un 4% estimulantes, antidepresivos. Bueno, yo no me atrevo a decir que el riesgo de dependencia de psicofármacos sea muy real, pero yo creo que hay veces que hay que recetar, ¿cómo no? Pero otras veces es que el profesional, sinceramente, no tiene tiempo para entrar en lo que es una psicoterapia y en un trabajo de otro tipo. Bueno, la cifra más alta de suicidios en España se registró en 2020, que tengamos constancia, 3.941. Es verdad que los niños cuando se suicidan son conscientes de que eso significa algo que es irreversible, pero están superados naturalmente por el sufrimiento y la causa mayor, sin duda, es el acoso escolar y ahora el ciberbullying que entra en tu hogar, que entra en tu habitación, que entra en tu intimidad. Un tema esencial que seguro que la ponente que va a terminar hoy la mesa hablará como inspectora que es de ese ámbito. El otro día planteaba yo en Portugalete algunas ideas, ¿no? Para transmitir, para prevenir el suicidio hasta donde se puede prevenir y desde luego nunca culpando a las personas que son próximas porque el 70% de quienes se suicidan, aunque sean jóvenes, han avisado. Pero eso no quiere que puedas evitarlo. Primero, transmisión de amor. Me parece importante. Cuidado, amor, que no tiene nada que ver con querer o con este criterio del poseer o con estos niños de 12 años que están viendo una pornografía violenta que de ahí, no de otro lugar, nacen luego las manadas y todo este tipo de situación que antes no existían cuando se editaba, por ejemplo, el periódico El Caso con Manolo Marlasca, buen amigo, Manolo Marlasca padre. De algún sitio se beben estos aspectos tóxicos. Yo, que estoy conveniado con el Ministerio de Sanidad, si esta tarde se dan yogures caducados, me cierran el centro, lo cual me parece estupendo. Pero hay otros productos que habría que perseguirlos, que hay que censurarlos, como las páginas pro anorexia, etc. Creo que hay que inducir el humor, el optimismo, y más en este momento. No me fío nada de la gente que no se ríe, nada, y de la gente que no se ríe de sí mismo, menos aún, porque entonces han perdido la humildad. Creo que hay que propiciar en los niños ese tipo de carácter, la capacidad autocrítica, el enseñar a relativizar, que es importante. Una sociedad donde la gente se enfada mucho porque le han rayado el coche. Mira, vamos a ver, lo que es grave es que te den un pronóstico de cáncer de páncreas, pero vamos, lo otro, cuidado, tiene un seguro y si no, pues mire, ya lo lleva rayado y le sirve para la próxima vez. O sea, hay que relativizar, hay que priorizar en la vida. Hay
que mostrar a nuestros niños que a la vida no se le puede pedir más de lo que la vida puede dar. Y por lo tanto, un niño de 7 años tiene que ir a un campamento, está en la naturaleza y mirar a las estrellas. Y un niño con 9 años tiene que ir a un hospital a ver a niños muy enfermos. Yo tengo la suerte de ser patrono de la Fundación Pequeño Deseo. Ir a limpiar las babas a la abuela que huele mal porque tiene Alzheimer, incontinencia urinaria. Eso es lo que hace a la gente sensible, eso es lo que la hace afectiva, eso es lo que le permite no quebrar cuando la vida les golpee. Creo que hay que dar ejemplo de que siempre nos queda la esperanza. Mañana almorzaré con Santiago Nogaledo. Ha sido el que nos ha llevado siempre a los campamentos. Tiene 94 años. La última vez que comí con él, hace 3 meses, al acabar le dije, dame un abrazo. Digo, eres el mejor. Dice, ¿por qué, Javier? Digo, porque has estado todo el almuerzo hablando del futuro, con 94 años. Me parece que hay que posibilitar a los niños el comprometerse con los demás, menos búsqueda de la felicidad, menos autocomplacencia, menos anuncios de porque tú lo vales. No toda la gente lo vale. Menos ser consumidor y ser cliente y más ser ciudadano comprometido. En ese sentido, ¿qué lección nos está dando el pueblo ucraniano? Creo que hay que generar resiliencia, esa capacidad de afrontamiento, facilitar desde niños el contacto con el sufrimiento, que es parte de la vida. No nos igualen con los animales, con otro tipo de especies. No es una cuestión de cantidad, somos distintos de calidad. Nosotros tenemos lenguaje, nosotros tenemos capacidad de anticipación, nosotros podemos llorar por el cambio climático o por el holocausto. No nos igualen con la inteligencia artificial. La inteligencia del ser humano pasa por el sentimiento, por la emoción. No. Creo que hay que hablar de practicar deporte, de convivir con la naturaleza, de dotar de relaciones sociales. ¿Cuántos chavales se nos han quedado colgados de las pantallas? El otro día veía a un chico de 28 años, vino muy mal vestido, andrajoso un poco, de una familia. Ella es farmacéutica, va a morir, tiene una edad terminal. Y entonces el chico pasa 48, 72 horas enganchado a la pantalla, toma Red Bull, pide pizzas y poco más. Bueno, y en la entrevista en un momento determinado digo, bueno, si mi madre fallece, ¿qué vas a hacer? 28 años, ¿eh? Y me dijo, yo me voy a quitar del medio. No digas eso delante de tu madre porque es terrorífico, ¿no? Y dice, pues es que yo no sé hacer otra cosa. Es que es verdad. Es que lleva razón, no sabe vivir, no sabe afrontar la vida. Se le ha privado de ese derecho, del esfuerzo, Y este es un tema. Hemos visto la situación de Elche. Habría que entrar a matizar qué ha pasado ahí cuando mata a su madre, a su hermano, cuando espera a su padre con una escopeta. Pero luego no se suicida. Pero él no intenta huir. Pero él, con un acolchamiento afectivo, se queda ahí. ¿Qué va a explicar? ¿Qué me explicó a mí, el joven de la katana, en aquella entrevista que le hice y que la pueden ver ustedes en D-Max, que ahora vive en Santander, que tiene una hija, que tiene un trabajo, pero que yo, sinceramente, no le capto la culpabilidad, no le capto que sufra, no le capto. No sé si porque tiene miedo a sufrir y se pondría en riesgo, que es una posibilidad, o porque está incapacitado, no lo sé. No lo sé, y eso es algo que tenemos que tratarlo y abordarlo y capacitar para las habilidades de interacción tan importantes. También en los niños que a veces sufren de los demás, de los que sufren, decía, del acoso escolar, hay que también dotarles, como hizo Ramón y Cajal, para tener habilidades sociales y tener un grupo que te defiende, etc. Manejarse en la duda, en la incertidumbre. Pero si el 75% de nuestros niños se van a separar de su pareja, hay que prepararles para la ruptura, igual que te pones un cinturón de seguridad, aunque creas que no vas a tener un accidente. Practicar una vida saludable, no buscar atajos de drogas, de gustar de la tertulia, disfrutar con alguna de las artes, de las bellas artes que tanto desarrollan ustedes en Valencia. Pedirse a uno más a uno mismo que a los demás. Esto es fundamental. Ser flexible cognitivamente. No es verdad que a la gente le gustan los distintos. Eso es absolutamente mentira. Sea transexual, sea bisexual, sea distinto. Es decir, el de Podemos no puede entender que hay alguien de Vox. El de Vox no le cabe en su cabeza que pueda haber alguien de Podemos. No, esto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, del role-playing,
son palabras, nada, vacías, porque no se llenan de conducta, no se llenan de hábitos, no se llevan de práctica. Y no gusta lo distinto. Gusta más, bueno, que se parezcan a uno y que la gente escucha siempre la misma radio, ve siempre la misma televisión y en el supuesto de que lee siempre lo que apoya sus propios criterios. Evitar la adicción a las nuevas tecnologías y decía, por ejemplo, potenciar el autodominio, potenciar la madurez. Un día de estos escribiré algo sobre una sociedad que está infantilizada, que no afronta, que rehúye responsabilidades, que todo se lo tiene que hacer papá Estado, pedirle a papá Estado, etc. Creo que nos hace falta, por lo tanto, dotar a la existencia de una razón de ser a nuestros niños. ¿Por qué estás aquí? Yo cuando me reúno con los chavales en mi centro les digo, oye, ¿y qué os parece que hayamos dejado morir a los mayores en gran medida por su edad en las residencias? Es que hay que plantearles dilemas éticos o en relación con los nenas. No, hay que tratarles con respeto, que piensen, que planteen, y escucharles. Y cuando dicen una estupidez, decir eso es una estupidez. Cuando dicen algo que está bien, decir, joder, es interesantísimo lo que estás diciendo. El otro día nos mandaron una niña que se llama Lucía. Venía por un intento muy formal, muy serio de suicidio. Bueno, llevaba un tiempo con nosotros y se cortó las venas. Justo conseguimos llevarla al hospital, se la salvó y cuando volvió se arrancó los puntos, etc. Fui a verla y dije, vamos a ver, Lucía, ¿qué te lleva esto? Vamos a hacer una cosa, me vas a escribir un libro. Yo voy a hacer un prólogo, tengo amistad en muchos editoriales, te lo publicaremos. Y un amigo, un chaval de aquí del centro que se llama Pablo, que dibuja de maravilla, nos hará la portada. Ya ha hecho la portada, Lucía está escribiendo su libro, sufre mucho al escribirlo, pero ya no se mira a sí mismo. Por cierto, que les dije que nos podían pagar por este libro, 2.000 euros. Y Pablo dijo, joder, qué bien, me compraré una sudadera. Y dije, no vamos a comprar nada, porque si os parece lo vamos a donar a La Barandilla, que es una asociación para la prevención del suicidio. A veces creo que hay que sacar a la persona en lo que pueda de su propio problema para manifestar su necesidad y su razón de ser en los demás. Poder ayudar es una gran suerte y eso, digo, por ejemplo, en la Fundación Pequeño Deseo o en UNICEF, yo lo he podido comprobar. Transmitir la importancia que tiene como persona, ¿no?, para los demás. Cuando una persona falla, cuando una persona se pierde, hay mucha gente que sufre durante toda una vida. Esto hay que transmitir, rebajar la impulsividad, ese paso al acto. Creo que el confinamiento y la pandemia ha hecho que la gente esté más auto y heteroagresiva. Saber utilizar el tiempo de ocio. La inclusión en grupos de gente que es realmente maja, habilidades comunicativas. Por cierto, propiciar una vida espiritual. Don Javier, perdón que le interrumpa, pero es que vamos justo de tiempo. Y acabo. Propiciar una vida espiritual, que no necesariamente religiosa, y educar en la solidaridad, en el compromiso. Creo, para acabar, que hay que dar nosotros, los adultos, a los niños un ejemplo coherente, congruente, evitar en gran medida las comparaciones, no hagamos como el cristal, niños que sean duros por fuera y frágiles por dentro, y hablamos de educación. Pero es verdad que hay otros aspectos que no son valorados. En mi centro, casi mis chicos, el 25% de los chicos, 25%, son niños adoptados. Son niños adoptados del este de Europa, posiblemente. Porque estos países de los que estamos hablando y tanto, las madres, pues bueno, consumieron mucho vodka, han sufrido un síndrome de feto alcohol y luego han estado en centros donde no han tenido piel con piel, donde no han tenido contacto y por lo tanto tienen esos dos trastornos. En todo caso, digo, creo que hay muchísimo en la educación. Luego podemos tratar los problemas, podemos tener éxito en los mismos, pero pasa casi todo por la prevención. Acabo ahí y por lo tanto, luego cuando haya coloquio estaré encantado en participar. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, don Javier, por su participación. La verdad que ha sido muy interesante. Luego tendremos un turno de preguntas, si el tiempo nos lo permite. Y ahora es el momento para recibir a doña Nuria Yáñez, licenciada en Medicina y psicóloga. Es el turno para doña Nuria.
Bueno, antes que nada quería agradecer a la organización que me hayan invitado, porque además el tema me parecía, pues bueno, tremendamente atractivo. Yo soy psiquiatra, como ha dicho el señor Monzoni, soy psiquiatra infantil. Yo soy psiquiatra, trabajo en una unidad de salud mental infantil y la verdad es que, bueno, os vengo a contar un poco distintas cosas. Empezaré mi charla con una primera parte que es una crónica un poco de la pandemia, tal y como la hemos vivido nosotros, y después algunos datos que vemos, ¿no? De cuál ha sido el impacto de la pandemia en los chicos que nosotros tratamos. En la unidad en la que yo trabajamos con niños de 0 hasta 15 años, para que os hagáis una idea de las edades que solemos ver. Bueno, 717 es el número de días que han pasado desde que se decretó el estado de alarma y desde que se inició el confinamiento. Hace 717 días que empezamos a convivir con este tipo de imágenes, que ahora las vemos y forman parte ya de nuestro recuerdo y de nuestras vivencias, igual de las vivencias particulares de cada uno. En aquel momento nos tuvimos que adaptar a este tipo de cosas, a relacionarnos con nuestros mayores a través de un cristal, con guantes, con mascarilla. Y ahora quería hacer una breve crónica de una pandemia, o mejor dicho, nuestra crónica de una pandemia. La pandemia vista desde una unidad de salud mental infanto-juvenil. Los días previos yo les he llamado la gestación de lo inimaginable, yo creo que nos pasó a todos y a nosotros en la USMI también. A nosotros, a los médicos, sabéis que fue justo antes de Fallas, aquí en Valencia, y la semana anterior empezaron a oírse rumores de que nos cancelaban las vacaciones. Teníamos algunos viajes programados y se nos cancelaban las vacaciones. Esto fue antes de que nos lo comunicaran oficialmente. Pensábamos que esto pues, no podía ser, cómo se nos iban a cancelar las vacaciones. Rumor de cierre de colegios. Yo no sé si os acordáis de esto, de el viernes probablemente los niños van a venir con las mochilas porque igual el lunes ya no vuelve. Y todo era como, pero vamos a ver, nos estamos volviendo locos, esto realmente es así, se nos está yendo a todos un poco la cabeza. Y finalmente llega el confinamiento, unos días después de este momento de incertidumbre que todos vivimos. Os voy a decir cómo nos organizamos nosotros en la USMI y cómo atendimos a los chavales. Pasamos las citas a telefónicas, en ningún momento descitamos a los pacientes, sino que decidimos, la verdad es que estábamos un poco abrumados, pensamos que cómo íbamos a trabajar por medio del teléfono, que para nosotros el contacto psiquiatras, psicólogos es tan estrecho y tan personal. Y bueno, se nos ocurrió que bueno, lo que podíamos hacer era el teléfono más que descitarles y que llamasen solamente si tenían algo urgente. Como médicos, además, se despertó en nosotros ese deseo de ayudar en la crisis, ¿no? Incluso sentimos algunos de nosotros la frustración de no estar en la primera línea de fuego. Teníamos a compañeros que estaban, amigos, que estaban con EPIs, con un riesgo de infección, y nosotras nos sentíamos, os lo tengo que confesar, profundamente frustradas de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y tuvimos que coger un poco de distancia y decir, bueno, pues que nuestra labor también es importante, también tenemos que hacer algo. Así que empezamos a elaborar material para familias que pasamos a la fe y hizo una difusión a través de redes sociales y en el que explicábamos a las familias, por ejemplo, cómo rutinizar su vida dentro del confinamiento, cómo ayudar a los niños con un trastorno del espectro autista, qué tipo de juegos se podían utilizar en las familias. Y luego decidimos hacer un seguimiento especialmente estrecho de padres con falta de habilidades parentales, familias de riesgo, por ejemplo, familias con bajo nivel socioeconómico. Pues no, por ejemplo, yo tengo unos pacientes que son 7 hermanos, viven 9 en casa con los padres en un piso de 90 metros cuadrados. Y luego los niños con trastorno del espectro autista. ¿Qué era lo que esperábamos? Nosotros nos realizamos un montón de composiciones mentales intentando pues prevenir lo que no sé si era posible prevenir y realizamos una serie de predicciones, la mayoría de ellas, os he de confesar, también tremendamente catastróficas. Esperábamos una descompensación de niños con patologías más graves, en los trastornos del espectro autista, la falta de rutina, el cierre de los colegios que tanto los estructura y donde saben abordar dificultades que ellos tienen. Para los niños con TDAH, pues tremendos problemas de conducta, ¿no? Tenerlos encerrados, que no se puedan mover, que no puedan salir al aire libre, el abuso de dispositivos electrónicos y el impacto que esto iba a tener en los menores.
y el estrés en los padres, que es inevitable. ¿Cómo iba a repercutir eso en los niños? Esperábamos una hecatombe económica, que los padres perdieran sus puestos de trabajo. ¿Qué repercusión iba a tener toda esta preocupación en los niños? ¿Qué nos encontramos realmente después de tener estas predicciones? Pues los niños con trastorno del espectro autista estaban estables clínicamente, incluso muchos de ellos mejoraron. Yo tengo un paciente, en este caso no es un niño con un trastorno del espectro autista, sino con una discapacidad intelectual, que tiende a arrancarse los padrastros de los dedos y las uñas incluso. Y ahí, sin embargo, mejoró. Yo llamé a la madre para ver cómo estaba y me dijo, está increíblemente bien. Las uñas están ya curándosele, los dedos se le están curando, está relajado en casa, estamos bien. Las familias nos llamó la atención la buena, yo diría incluso excelente adaptación que tuvieron al confinamiento, y los adolescentes no hacían ruido, estaban en silencio, encerrados en su habitación, con redes sociales, dibujando, hablando, jugando. ¿Era esto la calma que precede a una tempestad? En aquel momento todos, además nosotros tenemos los psiquiatras infantojuveniles, que no somos muchos, como ha dicho Javier Urra, en España teníamos un grupo de WhatsApp nacional y todos nos intercambiábamos mensajes de, oye, ¿estáis viendo esto? ¿Es posible que solamente sea en mi zona? ¿Qué es lo que está pasando? Y todos coincidíamos. Fin del confinamiento estricto. Vuelta a la normalidad, porque recuerdo que los mensajes de televisión era por fin, vuelta a la normalidad, vamos a incorporarnos a la vida y por fin esto ya ha pasado. Y claro, se nos habían generado unas ciertas expectativas que chocaron de bruces contra la nueva normalidad. Aprendimos que es un concepto cambiante el de normalidad. Pensábamos que lo normal era lo normal. ¿Cómo te encuentras? Normal. He conocido a un chico normal y nos dimos cuenta que lo normal es tremendamente variable. Pero claro, me pregunto si realmente lo aprendimos o realmente se nos lanzó, nos dio en la cara a los niños, a los adolescentes, y sabían que esto iba a pasar, porque ¿qué cosas empezaron a pasar después? Los padres volvimos al trabajo, en la gran mayoría de los casos, los comercios empezaron a abrir, pero ellos se quedaron ahí en una situación un poco inestable. Me vas a permitir desde la humildad, esto es como yo entendí que ocurrió, lo que ha ocurrido y lo que ha podido desembocar en los síntomas que los niños han presentado. Se nos dio una situación de conflicto en la que un poco chocaron las expectativas que teníamos y la realidad, y eso produjo una enorme frustración, estrés, decepción. Aquellos niños que no han sido personas en general, que no han sido capaces de adaptarse, aparecen síntomas. Cuando nos adaptamos, aumenta nuestra capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones y adaptarnos con éxito, y es algo que se retroalimenta, esa capacidad de adaptación en la resiliencia. Crecemos en resiliencia y es nuestra resiliencia la que también nos ayuda a adaptarnos. A mí esta frase, antes de que os ponga lo siguiente, me resultó especialmente, no sé, por lo menos reveladora, no sé, me abrió. Es una frase de Miguel Delibes del Camino. Advirtió que los niños tienen ineluctablemente la culpa de aquellas cosas de las que no tiene la culpa nadie. Cierre de parques infantiles, parece que los niños iban a ser... Yo entiendo, a ver, no estoy criticando, pero por lo menos sí que estoy exponiendo que, bueno, estábamos en una situación de mucho estrés, de mucha incertidumbre, y las decisiones que se toman a veces... Los pediatras, o por ejemplo la pediatra de mi hijo, me decía... Es que no sé por qué los dicen que los niños son tan contagiadores, ¿no? Deberíamos estar todos los pediatras de este país enfermos y habernos contagiado de COVID, ¿no? Pero no sé si os acordáis que en aquel momento concreto se atribuyó a los niños aquella capacidad de ser extremadamente contagiadores. Mantenimiento del cierre de colegios después de que los adultos saliéramos a trabajar y el uso de mascarillas en todas partes, ¿no? Empieza el curso, pasa el verano de una forma más o menos relajada, y empezamos el curso después de cuántos meses sin colegio, cuántos meses casi sin ver a los compañeros, porque a todos nos daba miedo un poco, o a muchos quedar con amigos o con retomar. Empieza el curso y de repente los niños empiezan con grupos burbuja. Teníamos a tu mejor amigo a 1,5 metros de distancia, pero como estaba
al otro lado de la línea, de lo que sea, no podías jugar con él y era tu mejor amigo, pero tenías que entender y aceptar que con él no podías jugar y tenías que salir al patio con mascarilla, tenías que dejar de hacer tu deporte favorito o los deportes a los que tú solías irte del colegio a casa, de casa al colegio, y luego con los confinamientos que se dieron si habías tenido contacto con algún positivo, ¿no? En secundaria, en muchos centros se dieron clases en días alternos. Eso significaba que muchos de los adolescentes, pacientes que tengo, les preguntaba cómo era su rutina y entonces ellos estaban solos porque los padres estaban trabajando con 13, 14 años en su casa los días que no tenían que conectarse online, y bueno, esto supuso un cambio. Tengo chavales a los que les fue extremadamente bien toda esta independencia y ganaron en responsabilidad y otros con muchas más dificultades organizativas que fue realmente un desastre. Y luego algo muy importante en lo que quizás pensamos poco y era que había que retomar el contacto social y que todo ese confort, cuanto más confort se había sentido dentro de casa, más disconfort se iba a sentir fuera. Cuando tuviera que interactuar con mi amigo, tuviera que volver a enfrentarme, esos niños que tienen más dificultades a nivel de habilidades sociales, que tienen más ansiedad social. Y ahí empezaron a pasarlo realmente mal, ¿eh? Y luego retomar las obligaciones, que esto era algo fundamental. Había que volver a estudiar, había que volver a esforzarse. Empezaron a aparecer entonces, con todo este caldo de cultivo, noticias en la prensa, ¿no?, que nos avisaban pues, de que realmente la salud mental de los niños y de los adolescentes se estaba viendo resentida, teníamos un poco que poner la lupa en todo esto que estaba ocurriendo. ¿Pero qué nos dice la ciencia? Porque esto eran las noticias, pero ¿qué dice la ciencia? He hecho una revisión, la bibliografía os la pondré al final de los estudios que he revisado, y se hicieron estudios durante el confinamiento basados fundamentalmente en la satisfacción y en el bienestar de las familias, pero de estos no se puede inferir patología mental, simplemente hablan de cómo han estado las familias durante el confinamiento. Y los resultados, curiosamente, son contradictorios. Muchos estudios españoles o algún estudio español del Hospital Puerta de Hierro de Madrid hablaban de algo parecido a lo que nosotros percibimos y lo que os he contado antes. Hay algún estudio alemán que habla de un empeoramiento, de un aumento del estrés en los niños, de un aumento del malestar, ¿no?, y de las familias. Os voy a hablar ahora de las patologías por grupos de edad, sí, lo que ha visto la ciencia en los estudios que se han hecho después del confinamiento y en estos meses de pandemia. Un estudio interesantísimo que se hace en la Universidad de Brown desde el año 2009, que se llama Resonance, y se estudia el desarrollo cognitivo de los niños entre 0 y 5 años, ha sido fundamental para poder llegar a la conclusión de que los niños nacidos durante la pandemia presentan un desarrollo verbal, motor y cognitivo inferior a los nacidos previamente a la pandemia. Es un dato que a lo mejor nos puede preocupar un poco, pero también es cierto que tenemos que ser cautos con la interpretación porque lo que hay que ver es lo que pasa a largo plazo. Probablemente los niños con una buena capacidad cognitiva y se cogerán, aunque sea un poquito más tarde, y quizás los niños con dificultades van a ser los más dañados por este tema. Y luego, muy importante, la mayor afectación en familias con bajo nivel socioeconómico por el mayor estrés parental, quizás por las dificultades para estimular a esos niños dentro de casa y para poner los medios necesarios para que ellos estén más a gusto, tomar las decisiones más adecuadas. En niños menores de 7 años lo que se ha apreciado fundamentalmente es más aferramiento y miedo sobre su seguridad. Javier Urra hablaba de la necesidad de amor y seguridad en los niños y esto es algo fundamental que sale en todos los estudios. Aumento de comportamientos no cooperativos y preocupantes. Los niños están irritables, están molestos, entre comillas, ¿no? Mal comportamiento. Las demandas de atención han aumentado, probablemente relacionados con esa falta de seguridad y mayor ansiedad. Entre los 7 y los 13 años, la pubertad. Aumento de la incidencia de ansiedad y depresión y el aislamiento social, probablemente muy relacionado con las nuevas tecnologías, con el abuso de redes sociales y síntomas depresivos que llegan hasta un 11,78% y de ansiedad hasta el 23,87%. En los adolescentes probablemente sea el grupo de edad que más sufre y que más gravemente se está viendo afectado. A mayor edad, mayor incidencia de depresión, ansiedad y estrés, y nosotros vemos un aumento enorme de ideación suicida y gestos autolíticos
así como de autolesiones y un aumento de las urgencias psiquiátricas en este grupo de edad. Y luego, bueno, algo que simplemente quiero mencionar, pero que no me voy a extender aquí. Celso Arango, que es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe del servicio del Gregorio Marañón, de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, habla de una eclosión de adolescentes que resuelven sus crisis asumiendo que son trans. Nos estamos encontrando con una enorme cantidad de niños con problemas de identidad. Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad. Y yo pienso que este es un tema del que deberemos hablar y deberemos investigar más. ¿Cuál es el impacto en la salud mental a medio y largo plazo en nuestros niños y adolescentes? Pues esto es lo que os puedo decir. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver y vamos a tener sobre todo que hacer algunas cosas ahora para modificar y para poder anticiparnos a la respuesta. ¿Y qué dicen nuestros datos? Os he traído unos datos preliminares que he recogido del Hospital La Fe. Fijaos, esta es la evolución de urgencias psiquiátricas del Hospital Politécnico Universitario de La Fe desde diciembre de 2009 hasta enero de 2022. Urgencias de niños de 0 a 18 años. Fijaos, no sé si tiene puntero esto. Sí. Fijaos este pico aquí abajo que coincide con la pandemia, las pocas urgencias que hubo y luego cómo ha ido subiendo progresivamente. Y fijaos también aquí este descenso que curiosamente coincide con el verano y con la disminución probablemente de la presión académica y que ellos estaban de vacaciones. En términos más absolutos, fijaos, ha habido un incremento de un 57,7% de las urgencias entre 2020 y 2021. Mis compañeros, las personas que hacen guardias en el Hospital La Fe, me decían anteriormente, lo que comentábamos en cada vez que salíamos de guardia era: ayer vi a un niño, ayer vi a un adolescente, y ahora la pregunta es ¿cuántos niños y cuántos adolescentes viste en la guardia de ayer? Ha habido un cambio muy significativo. ¿Y qué hemos aprendido después de estos 717 días? Pues hemos aprendido que la pandemia ha tenido un impacto enorme en la salud mental de niños y adolescentes, que es fundamental que eduquemos a nuestros niños. Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las palabras de Javier Urra, ¿no? Que les eduquemos en el sentido de la responsabilidad, de aceptar algunas cosas, de querer romper con muchas otras, pero de ir hacia adelante, ¿no? De poder adaptarnos a las situaciones según nos van viniendo. Importantísimo la necesidad de implementar medidas para abordar estas dificultades y la importancia de realizar nuevos estudios y que tengamos financiación para estudios para valorar los efectos a largo plazo. Porque todos los momentos de estrés que están viviendo los niños, que estamos viviendo todos, tienen un efecto directo en nuestro cerebro a través de procesos inflamatorios, aumenta el cortisol, aumenta la inflamación y tiene un impacto directísimo en todo nuestro cuerpo y especialmente en nuestro cerebro. Yo quería terminar la charla haciendo una breve reflexión. Nos estamos enfrentando en los últimos 717 días a pues, una pandemia a nivel mundial, a un volcán que también nos ha llevado a pensar realmente que hay muchas cosas que se nos escapan de las manos, que convivimos en la incertidumbre. Esta imagen, por cierto, es antigua, es del año 2006, pero a mí me parece 2016, pero me parece muy representativa de la guerra por la que los niños nos preguntan. Y esta señora, para los que no la conozcan, es Margaret Mead, que es una de las mujeres más importantes en el mundo de la antropología, nació a principios del siglo XX y fue una persona absolutamente fundamental en estudiar la educación y crianza de los niños en diferentes culturas y el papel de la mujer en diferentes culturas. Y en una conferencia una estudiante le preguntó que cuál pensaba ella que era la señal más importante que marcaba el inicio de una civilización en una cultura. La estudiante esperaba que le contase, pues, no sé, piedras para afilar o anzuelos, y sin embargo ella dijo que la señal inequívoca del comienzo de una cultura era la aparición, el descubrimiento de un fémur roto y curado, porque eso significaba cualquier animal en este planeta que se rompe una pata, significa la muerte. No va a ser capaz de ir hasta el río a beber agua, no va a ser capaz de comer, va a ser víctima de depredadores. Sin embargo, el hecho de que alguien se fracturara un fémur y otra persona se quedase con él, le ayudase a repararlo, le llevase comida, estuviese ahí y le acompañase cuando ya estaba curado, era una señal inequívoca de que comenzaba una civilización.
Y es que ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización, y la civilización es una ayuda y colaboración comunitaria. Y por eso me parece importantísimo que ahora que nuestros niños, adolescentes, yo hablo, pero que necesitan la ayuda comunitaria, necesitan que nosotros seamos totalmente, estemos abiertos a sus necesidades, a lo que les hace falta, y tenemos que echar una mano. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Nuria, muchísimas gracias. Llevamos dos enfoques en este momento. Una primera parte donde don Javier Urra nos ha dado datos y cifras y algunas recomendaciones sobre lo que él observa hoy en día en la sociedad y los trastornos. Y luego Nuria, doña Nuria, nos ha hecho una visión y un recorrido sobre estos 717 días que llevamos recorridos y el efecto del COVID que ha tenido en nuestros niños y en nuestra juventud. Y ahora es el momento de escuchar a doña Susana Sorribes, inspectora de educación y psicóloga, experta también en la materia. Está fuera. Ahí está. Muy bien, gracias, Alejandro Montes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ustedes por estar aquí casi a las 7:15 de la tarde y sobre todo a la oportunidad que me ha dado, en este caso, la Fundación José Pastor Fuertes y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, por estar aquí con ustedes y desde la más absoluta humildad, porque después de hablar de dos grandes referentes que hemos tenido a Nuria y hemos tenido a Javier, yo desde el ámbito educativo voy a intentar dar una visión de lo que es el papel de la inspección y sobre todo de los sucesos que ha ocurrido después de la pandemia y que nos hemos encontrado en los colegios educativos. Sobre todo la idea de qué estamos haciendo con lo que nuestros alumnos, cuando han pasado estos sucesos que nos ha contado también Nuria, que hemos vivido todos, qué ha ocurrido. Y bueno, básicamente les he preparado una exposición de 85 diapositivas, pero ustedes no esperen verlas todas porque me han dado 20 minutos. Lo que sí está a disposición de la Fundación la misma, porque esta ponencia es la que utilizamos un grupo de inspectores para formar o ayudar a los centros cuando ocurren casos de indicios de suicidio en los centros educativos o voluntad o que ha ocurrido ya un suceso de suicidio. Por eso está a disposición de quien quiera, si la Fundación quiere transmitirla, pues la cedemos. Vale. Bueno, un poco por centrar también el tema, ya se ha dicho aquí en esta sala, que hemos pasado todos el coronavirus, que la COVID-19, pues ha sido la enfermedad que está en este momento con sus diferentes variantes. Parece que hay un Omicron nuevo también que está a punto de aparecer, pero eso nos ha llevado a que nuestra vida cambió y la tecnología apareció en nuestra vida de una manera más insistente. Ya la teníamos, pero ahora resulta que nos comunicábamos por ella porque estábamos confinados. Además, esas nuevas tecnologías se aplican no solamente a nuestras relaciones con nuestros familiares, sino a la enseñanza, porque había de continuar la enseñanza. Y lo hicimos en un método que ahora, yo digo ya lo nombro porque parece que es la nueva tendencia, va a ser una enseñanza híbrida. Ahora mismo tenemos niños en sus casas que a través de aules o a través de Moodle les mandamos información ya y estamos en la clase, pero a la vez estamos mandando información online. Esta misma jornada se hace online y se hace presencial, con lo cual estamos haciendo una enseñanza híbrida, una formación híbrida. Otra de las cosas que ha ocurrido en esta revolución de la educación es que la inclusión ha venido para quedarse, pero no es que lo diga el sistema educativo español, es que lo dice el acuerdo de Incheon y lo dice además los ODS en su apartado 5 y la Educación 2030, con lo cual las diferencias deben ser no diferencias, sino diversidades. Y además varias maneras de ser funcionalmente diferentes, con lo cual hemos de atender también a las disfuncionalidades o las funcionalidades relacionadas con la mentalidad o con los trastornos mentales. ¿Aprendemos en una sociedad líquida? Bueno, comparto con mis dos ponentes anteriores, mis dos colaboradores, que esto cambia. Hoy es así, mañana es de otra manera. Parece que la incertidumbre ha venido para quedarse.
Parece que hay un miedo en nuestra sociedad que se está posicionando con todos nosotros y que tenemos dos aptitudes, es decir, tengo miedo y me paralizo, o a pesar de tener miedo lo hago, sigo adelante. En esta postura hay distintas actuaciones de nuestros niños a saber resolver este conflicto que ha sido una pandemia. Además, saben ustedes que, por si acaso, y ya en mi ámbito, que es la educación, pues vamos por la 9ª ley orgánica, con lo cual también ha habido unos cambios legislativos. Me gusta, no lo voy a citar, pero lo he dejado ahí porque creo que a los profesores es importante cuando damos las charlas en los centros, este artículo del 2021 y 11 claves para educar a los niños ante el miedo. Es como decir, eso es una tontería. No, di que tienes miedo. Manifiéstame lo que sientes. Veamos un cuento sobre el miedo. ¿Por qué tenemos miedo a hablar de la soledad? Miedo a decir que tenemos miedo, miedo a enfrentarnos a cosas. Parece como que no está bien visto socialmente y una de las necesidades que tenemos en este momento es también, como padres, a trabajar esos sentimientos y esas emociones en el ámbito del hogar. Y a los docentes también les enseñamos este artículo para que, sobre todo, tengan estrategias para, pues si no sabes decírmelo, escríbelo o dibújalo, pero dime qué es lo que te está pasando o intenta sacarlo de dentro de ti. Bien, os lo dejo y me centro ya en unos datos. Os he dejado una bibliografía al final también de la ponencia, pero me gustaría citar este primer elemento, este informe, que es el Estado Mundial de la Infancia 2021, que se llama En mi mente, promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. Y básicamente lo que nos viene a decir es que tras la pandemia pues se ha aumentado que 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años sufren un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo. Os he dejado la referencia del estudio al final. Y escalofriante, pero dice que casi 46.000 adolescentes se suicidan cada año y 1 de cada 5 principalmente causas de la muerte en este grupo de edad es el suicidio. Veremos luego datos en España y datos es sorprendente de este estudio 2 grandes bloques, por eso lo he diferenciado. A mí me gusta hacer los powers densos porque luego los utilizo de material para los centros, pero porque intento que los centros lean sobre las materias, pero es sorprendente 2 grandes. Hay como un primer bloque en el que el confinamiento ocasionó que se sufriera ansiedad y depresión, o sea, intentos de suicidio, pero después de salir del confinamiento. Como muy bien ha explicado Nuria, hubo como, estando confinados, se decayó la situación y cuando salimos del confinamiento empezó una explosión. Las encuestas que aparecen aquí nos vienen a decir que hay grupos de edad entre 15 y 25 años que 1 de cada 5 jóvenes había manifestado pues, estados deprimidos después de la pandemia. ¿Qué porcentajes aparecen en estos estudios? Pues que el suicidio o la autolisis había aumentado un 250% después del confinamiento. Que la ansiedad había aumentado un 280%. Que los trastornos de fobia social, agorafobia, no quiero salir de donde estoy, que también Nuria lo ha comentado, habían aumentado un 30%. Y una novedad que hemos estado comentando hoy en el mediodía y que cualquiera de ustedes podría tener, y es si les digo que ahora mismo ustedes han perdido su teléfono, no tienen ese cargador que necesitan, les queda un 5% de su carga. ¿Qué les ocurre? Pues a eso se llama nomofobia. Y nuestros adolescentes tienen obsesión por sus móviles. No los quieren perder, no lo quieren olvidar, etcétera, etcétera. Estamos incluso generando un nuevo tipo de trastorno. Bien, y vamos un poco a centrarnos en lo que yo he enfocado humildemente en la exposición sobre el suicidio, porque es lo que en los centros educativos nos llaman a los inspectores. Nos sorprende el teléfono y nos dicen un nuevo caso, una ideación, un intento o un acto en sí, ¿no? Con consecuencias, en la mayoría, gracias a Dios, de las veces no consumado. Pues aquí les traigo unos cuantos datos. Bien, datos generales. En el mundo del suicidio
Entran las 3 principales causas de muerte. El número es escalofriante, 804.000 casos se producen al año y una cuarta parte de los adolescentes de menos de 25 años forman parte de esta cifra. La incidencia en la adolescencia ha aumentado y a veces es silenciada, no son datos reales, nos dicen los estudios, porque las familias no quieren decir que ha sido un intento de suicidio. Y este es el dato que desde el 1980 al 2020 está la referencia del artículo, la fuente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, tienen el artículo también referenciado al final. Aquí, esto es un puntero, creo que es esto, ¿sí? Hemos tenido en el 2020 3.941 casos de suicidios, o sea, consumados. Es la causa más importante de suicidios y lesiones antiinfligidas, como pueden ver, la más amplia de muertes por externas, o sea, que produce situaciones por encima de los accidentes de tráfico. Por edades, que nos lo refleja este estudio, fíjense que a mí me parece sorprendente esta cifra. Con 95 años o más, suicidios consumados. Con 90, con 85. Este grupo colectivo aumentó desde los 80 años, aumentó una barbaridad después de la pandemia. Y este colectivo también, de 15 a 29 años. Y por supuesto había menores de 15. Un dato que también los ponentes anteriores han referenciado, que cuanto aparecen más intentos, más jóvenes. Bien, ¿y qué datos generales puedo dar antes de empezar por hablarles de lo que podemos hacer desde los centros educativos? Bueno, pues ha aumentado un 200% a causa de la pandemia. Los jóvenes entre 15 y 29 años son su principal causa de fallecimiento, el suicidio. En 2020 hay un aumento de 34% frente al 2019 en los centros educativos. Y por último, los mayores de 80 años hay un aumento del 20% de suicidios. No sé ustedes, pero a mí me parece escalofriante y no somos conscientes de que esto está pasando. No sale en el caso, como decía Urra, ni sale en los medios de comunicación, pero es evidente que hay gente que quiere dejar de vivir. Y dejar de vivir es el regalo más importante que tenemos, que es vivir nuestro presente. Hemos sido dotados de la capacidad de estar aquí. Hay gente que no lo quiere. Bien, aquí tienen por comunidades autónomas, ¿vale? Y además, bueno, no voy a entrar en ello, pero fíjense que el aumento se produjo en el País Vasco con respecto a otras comunidades autónomas y Aragón y Baleares fueron las que disminuyeron. No refiere por qué, pero sí que hay diferencias entre las comunidades autónomas. Yo he extraído desde el 240 de la Comunidad Valenciana, de sucesos. Y les he dejado también un enlace de vídeo, que no lo vamos a poner porque quiero avanzar en la exposición, en el que este psiquiatra nos daba datos de que tras el primer periodo de pandemia los intentos de suicidio eran mayores, duplicaban el total de víctimas de carretera. Y mire que sale en la tele que hemos tenido muchos accidentes de tráfico, pero no hemos tenido esa información. Y aquí viene, bueno, aquí tienen ustedes datos, bueno, fundamentalmente son varones entre 40 y 50 años con depresión, pero sí que es verdad que había un 34,7, que es un problema actual que se está produciendo y que se debía en algunos casos pues, a cuestiones de empleo, desempleo, pero también a las restricciones de movilidad y al colapso sanitario. ¿Y qué nos dicen la mayoría de los estudios que he podido leer y que además con compañeros que trabajan en el ámbito sanitario, médicos sobre todo? Bueno, pues que en este campo no hay un plan nacional ante el suicidio. Sí que es verdad que cada comunidad autónoma ha hecho sus planes sanitarios, sus guías, y de hecho yo les voy a contar la de la Comunidad Valenciana en el ámbito educativo, pero también está la guía sanitaria,
pero no hay una acción determinante guiada por un Real Decreto que nos diga cómo abordar esta situación. Es verdad que las competencias sanitarias y educativas están transferidas a las comunidades autónomas, pero también es verdad que hay momentos vitales de la sociedad y este es un tiempo en el que es un problema de todas las comunidades. Bueno, igual que es el desempleo o que ha sido en esta situación la pandemia. ¿Y qué se nos aconseja por los especialistas? La creación de teléfonos especializados y también la educación en el acompañamiento emocional. Y me he centrado en ello por el hecho de que yo hablo en esta tertulia o en estas charlas desde el aspecto educativo. En el ámbito escolar, la Organización Nacional Mundial de la Salud nos dice que el ámbito educativo es excelente medio para la prevención de estas acciones. No para que ocurran, desgraciadamente ocurren a veces en nuestros centros estos actos suicidas, sino para que los podamos prevenir, mejor dicho. Y es importante para nosotros, o desde el punto de vista de la inspección y como representante de una asociación de inspectores, que los profesores estén formados. Es verdad que los profesores tienen que saber su materia, es verdad que tienen que enseñar, pero también tendremos unos equipos de orientación educativa en los centros que tienen que dar ese margen de formación a nuestros docentes para ser detectores de alarmas que puedan prevenir que esto pueda llegar a suceder. Y aquí les he dejado guías sobre este elemento y vamos a seguir en ello. Bien, rápidamente, yo no soy experta, soy doctora en psicología, pero desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de psicología educativa. Por eso, bueno, el suicidio parece como que definen los expertos una solución radical al sufrimiento psicológico intolerable que tiene una persona. Y se ve superada por los posibles recursos que la sociedad, los apoyos, las personas cercanas le pueden dar para solventar ese problema que tiene, ese sufrimiento. Parece que debemos hacer dos grandes aclaraciones, lo digo para formar a los profesores en esto. Por una parte, siempre hay una sensación, hay unos pensamientos, esto es muy importante. Muchos de nosotros estamos guiados por ese ego que tenemos ahí, esa cabeza que nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día, y muchas veces esos pensamientos hacen que tengamos ese sufrimiento de desesperanza que no podemos eliminar. Y también crean la idea de que tienen una pérdida, que su pérdida, o sea, que ellos desaparezcan, pues no va a ser mal para nadie. Al revés, quizá libere a su familia de esa persona que les está haciendo la vida menos llevadera, ¿no? O que ellos van a sentirse, las personas que están con ellos van a sentirse liberadas de su no presencia. Su pérdida no va a tener efectos ni en el grupo clase, ni en los compañeros, ni siquiera en sus familias. Bueno, hay tipos: suicidio en sí, el acto suicida como autolesión, la comunicación suicida, quiero hacerlo, lo manifiesto, la ideación suicida, lo estoy pensando, tengo ideas de morir, deseo de morir, y la conducta y comportamiento suicida, que ya engloba todo lo anterior y lleva a la acción. Bien, esta sería una situación y vamos a ver la primera parte. Y lo digo porque cuando vamos a los centros, una de las cosas que un compañero mío, que es Vicente Prieto, especialista de la unidad de atención e intervención, que ahora se llama UEO, me dice: Susana, mira, yo lo primero que le digo al tutor es que mire el estuche. ¿Y qué tiene que ver en el estuche? ¿Qué tenemos que ver? Si el sacapuntas ha sido derroscado y la lámina está suelta, o hay un punzón, o hay un compás sin punta, pero sí con el punzón. ¿Qué cosas pueden llevarnos a la necesidad de autolesionarnos? Estas acciones son observaciones del aula. ¿Y qué ha decidido la Administración valenciana ante esta situación? Y la situación es que la UEO, especializada en trastornos de comportamiento, va a publicar, en este caso la Dirección General de Inclusión Educativa, y en este caso la correspondiente a convivencia escolar, un informe a finales de este mes que manifiesta que hay un 35% de aumentos en los centros educativos de la Comunidad Valenciana de ideación suicida o intentos suicidas. Ay, perdón. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que este hecho, que era muy oscuro en los centros, cuando volvimos de la pandemia, por ponerles un ejemplo estadístico, que es una estadística propia, de los 42 centros que yo tenía 22 casos.
En algún caso, algún centro muy grande tenía 10 casos. Y a veces había homeostasis. Yo digo homeostasis el hecho de que una de la clase, una nena, había intentado y sus compañeras habían hecho simulaciones de ese acto. O bien con lesiones y manifestar a los compañeros que ya también se lesionaban, o bien volvían a su casa con esos días alternos que unas veces estoy en clase y otros no, y decían que habían intentado pues, beber, tomar pastillas, etc. Bien, ante esto la Administración Valenciana, la Dirección General de Inclusión, ha elaborado la instrucción de 9 de septiembre de 2021 relacionada con la intervención en autolesiones y conductas de suicidio. Los que sean docentes de esta sala seguro que en sus claustros se ha trabajado y se ha visto, pero voy a hacer un repaso rápido para que sepamos que esto no es levantar el teléfono, llamar al 112 y a continuación llamar al inspector, que era lo que ocurría. Y me permitirán que yo les confiese que yo trabajo en este campo desde el año 2002, cuando empecé a ser inspectora, porque me llamaron de un centro de Castellón, que no diré el nombre, y me dijeron, Susana, ven corriendo. Creo que fue el tercer caso que llevé. Una niña se quiere tirar desde las aulas prefabricadas, segundo piso, esas aulas que eran 2 alturas, y los demás están viéndolo con el móvil y le decían, tírate, tírate, tírate. Aquello me llevó a pensar que necesitábamos montar unidades educativas terapéuticas que teníamos en Madrid y que aquí no existían. Y por eso en el año 2002 me fui 2 meses después a Madrid a ver si esas aulas se podían copiar aquí. Gracias a Dios ahora tenemos 3 aulas, pero gracias, ojalá fueran el 4 veces más. Y en ese momento pudiéramos colaborar con Sanidad y poder tener a los niños escolarizados en un sistema de doble escolarización con apoyos sanitarios y de intervención terapéutica, que ahora desgraciadamente no tenemos solamente más que en Castellón, esa doble vía sanitaria educativa. Bien, la instrucción, para no ser excesivamente pesada con ustedes y traer una cuestión normativa, la verdad es que los inspectores nos encanta la norma y de escribirla, pues nos habla de qué hacemos, prevención, qué actuaciones se tienen que hacer ante la detección, la información del equipo directivo, análisis de valoración de la situación, constitución del equipo de intervención, cómo se comunica a los padres, intervención, ¿qué implica la intervención? Pues hacer una planificación, tener unos elementos de vigilancia, realizar entrevistas, una coordinación con otras instituciones, aquí bien sanitarias o de servicios sociales, medidas de apoyo, o bien instituciones también pueden ser instituciones, asociaciones que ayuden a la evitación de estas ideas suicidas, ¿no? Y estas acciones suicidas. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los centros de esta actuación? ¿Cómo se cierran el PREVI? Porque ya saben ustedes que todo se cuelga en el PREVI en este momento, que es una plataforma que nos sirve para registrar las incidencias tanto de trastornos de conducta como de autolisis o de agresiones entre compañeros, y cómo se llevan a cabo actuaciones posteriormente al acto del suicidio si se ha llevado a cabo. Aquí tienen el flujo, ya ven que el Power yo lo hago para que mis profesores se lo repasen y bueno, básicamente de esta ponencia pues la voy a repetir dentro de este mes que comenzamos ahora como 2 veces, ¿no? Entre 2 grupos grandes de centros de primaria, porque otra de las cosas que hemos detectado es que la edad ha descendido. Por ejemplo, yo ahora tengo en una población bastante pequeñita un caso de una nena que tiene 9 años y ya dice que quiere hacerse daño, que quiere suicidarse, que no quiere vivir. Bien, en el Power ustedes van a tener, pues bueno, prevención. Básicamente lo que nos indica la instrucción, objetivos, es que yo como profesor tengo que detectar, avisar a la orientadora educativa y en su caso a su vez a la unidad educativa terapéutica o en su caso a la UEO, a la unidad específica de orientación, de que hay señales. Y las señales son muy claras, luego hay una parte de la exponencia que aparece. Y básicamente, bueno, nos dice que para estructurar un acogimiento, ese apoyo emocional que decíamos, esa educación emocional, tenemos que conseguir establecer grupos. Y es verdad que la pandemia no nos permite estar en contacto con los niños, pero tenemos pues cibertutorías, Pigmalión, mentores, tutorías entre iguales, el círculo de apoyo, observatorios de la convivencia, apoyo personal y emocional de un alumno a otro, ¿vale? Y
sobre todo desarrollar programas de educación emocional y afectivo-sexual. Pero bueno, esta es la que nos interesaría en este momento. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en infantil trabajamos en rincones y en talleres la educación emocional de los niños y les decimos, cuéntanos lo que ha hecho tu familia este fin de semana. Y el niño, ¿y cómo te lo has pasado? Muy bien, muy bien, bien. Pero llegamos a primero y les decimos, primero de primaria, decimos, cállese usted, siéntese, abra el libro, ahora la tablet, en el caso de la que la haya, o no lo hay, pero no nos cuente nada. Claro, este cambio de modelo de interacción también implica menos comunicación con el tutor. Otra cosa es que la administración no tenga en relevancia la figura del tutor como debería tenerla, que para mí también sería muy importante, ¿no? Y de hacer la función tutorial, no solamente en un plan de acción tutorial, sino en una tutoría real, de tiempo de tutoría, conocimiento de mis alumnos. Bueno, yo les dejo aquí y básicamente, bueno, también tendríamos que adivinar en este momento que se produjeran en la prevención, ¿no? Que enseñar a nuestros profesores qué son heridas leves y qué son heridas graves y qué intención tienen y cómo, en cualquier caso, hemos de informar a la familia. Una vez se ha realizado esa prevención, si detectamos, es decir, me doy cuenta que existe, pues hacemos una identificación del riesgo. Informamos a la familia. Aquí tienen ustedes los protocolos que tienen que rellenar los docentes. Es verdad que nuestros docentes nos dicen cuántos papeles tenemos que rellenar. Sí, pero precisamente estos son los que debemos rellenar. A lo mejor cambiar el plan de acción tutorial, pues no es tan importante, un año sí, un año no. Pero cuando ocurren estos papeles, desgraciadamente, si tuviéramos una situación límite que ocurriera el suceso, deberíamos rellenar. ¿Vamos bien de tiempo, jefe? ¿Vamos fatal? Bueno, bien, pues entonces, constitución del grupo, la comunicación, intervención, vigilancia, protección, las entrevistas que se deben hacer y, bueno, los tipos de documentos. Quiero enseñarles, y termino ya, una segunda parte de la ponencia que ustedes podrán ver, que básicamente nos habla de los mitos, los factores de riesgo, esto es lo que los profesores deben estudiar y trabajar en sus tutorías, qué son factores de protección y, por último, cuáles son las señales de alerta. A mí me gusta trabajar mucho con los docentes esto, cuáles son las señales verbales, cuáles son las señales no verbales y qué estrategias de actuación podemos seguir. Y aquí tienen las 8 estrategias que podemos llevar en un centro para que nuestros tutores, una vez haya ocurrido o previamente que haya ocurrido, puedan trabajarlas. Esto, la verdad es que sería una sesión. Les dejo 2 libros muy importantes y una serie de vídeos que podrán ustedes tener enlazados sobre qué es el suicidio. Y vamos a terminar, que ya sé que voy mal de tiempo, pero me lo vas a permitir si viene el compañero, con las palabras de alguien que conocí en Madrid, que ustedes supongo que conocerán también. Sí, puedes, para que funcione, es que este es el vídeo, el Power. Tienes que sacármelo de ahí abajo. Que es María Alonso Puig, que básicamente concluyo diciéndoles las palabras de María Alonso Puig. Y es que en este momento en el que hemos pasado con un confinamiento y una pandemia que no parece que no acaba, porque nadie nos hemos quitado la mascarilla aquí, aunque es mejor ponerse mascarilla. Vale, pues me gustaría que ustedes oyeran estas palabras porque lo mejor es aceptarnos y sobre todo aceptar la situación que tenemos y no está esto puesto desde el principio. A ver, ¿me lo permiten?
nosotros aceptemos a nuestros alumnos, les demos confianza para que nos abran sus puertas, nos digan lo que sienten y desde luego desde educación lo que buscamos es que los profesores tengan las... Muchas gracias, Susana. Bueno, desde aquí pedimos disculpas porque el vídeo último no se ha podido ver de conexión online, me acaban de avisar. Vale. Entonces, sí que como lo vamos a tener, nosotros lo vamos a mandar a todas las personas que nos lo soliciten desde aquí, desde la Fundación, se lo hacemos llegar. Y ahora sí, vamos con tiempo muy consumido, va a ser don Silvino Navarro quien va a cerrar y a clausurar el acto, y me gustaría a los tres ponentes simplemente hacer una reflexión y a todos los presentes, y es que estamos saliendo de un momento post-COVID donde hemos visto unas pinceladas de la situación en nuestros jóvenes, y algo que me alarma y me llama bastante la atención es que habéis coincidido los tres justamente en el alto índice de suicidios. Me llama la atención porque durante la pandemia parece ser que esto desapareció, que salimos ahora de una pandemia, que los niños necesitan socializar, necesitan expresar sus emociones, pero sin embargo hay un alto índice de suicidios entre la juventud que ha aumentado exponencialmente y puede ser motivado por el tema del COVID, por haberlos coartado sus libertades, sus expresiones. No sé en este momento si nuestra sociedad infantil emocionalmente es más fuerte, es más débil, cómo deberíamos de trabajar con ellos, qué pautas debemos de seguir, cómo los debemos de potenciar, porque desde el mundo educativo que trabajamos los profesores, los directores y los papás en casa, creo que tenemos que poner mucho de nuestra parte para hacer niños fuertes, niños felices, que crezcan sanos y que este paréntesis que hemos tenido en nuestras vidas del COVID sea simple y llanamente un paréntesis y que no les perjudique en un futuro, porque es nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro y tenemos que fortalecerlos muchísimo. No me extiendo más. Don Silvino Navarro, es tu turno y muchas gracias a todos. Bueno, simplemente clausurar la jornada, dando las gracias a los asistentes aquí, los asistentes remotos, recordándoles que en unos días se recordarán las clases en YouTube y también el vídeo y el material. Dar las gracias a la gente de formación, a Javier, a Pepe, a Cristina y al resto. Dar las gracias a los ponentes, dar las gracias a Javier por todo lo que nos ha dicho acerca de la infantilización de la sociedad y la necesidad de trabajar en la vida espiritual. A Nuria, que nos ha relatado perfectamente cómo evolucionó desde el punto de vista de los niños y los adolescentes la pandemia y la pospandemia. Como nos ha dicho que pagaron los niños cuando no había nadie al que culpar y deseando que las medidas que se adopten siempre sean con criterios verdaderamente científicos, más allá de intereses políticos. Y también dar las gracias a Susana porque nos ha expuesto la parte más preocupante, la parte de los suicidios, intentos y ideaciones de suicidios. Y darle las gracias porque nos han permitido, nos han hecho más fácil a la Fundación poner el foco en este problema tan importante como es la salud mental de los niños y los adolescentes. Muchas gracias y clausurada la... Creo que hay preguntas. Lo que pasa es que vamos con tiempo muy justo. Tenemos aquí a don Javier, que ya lo tenemos conectado, que no nos ha dejado en esta hora y media que ha durado la ponencia de los tres expertos. Y si tenemos alguna de las preguntas para contestar por parte de los tres, pero breves porque vamos ya pasados de tiempo.
Vale, como hay unas cuantas preguntas y no da tiempo, si quieres 3 preguntas de las que tenemos, nos las dices rápidamente. Pues de parte de Elena Vendala, dice: excelentes ponencias y una cuestión en la opinión de cada uno de los ponentes. ¿Esta crisis va a dejar unos adolescentes más resilientes y solidarios, como lo eran en el siglo pasado tras desgracias como las guerras, o más aislados y frágiles? Don Javier, ¿lo ha escuchado? Sí, perfectamente. Perfectamente. Lo he escuchado perfectamente. Yo creo que hay 2 tipos de adolescentes. Un adolescente ilusionado, motivado, comprometido y generoso. Y luego hay otro adolescente que mira por sí mismo. Pero si quisiera llamar la atención, el problema está en los adultos. Los estamos desesperanzando. Les decimos que no van a tener un futuro laboral, que van a tener que viajar a otro país. Y entonces tenemos algunos chicos que son profundamente presentistas. Ahora decíamos, nuestros adolescentes son el futuro. No, son el presente. Es muy importante que les tengamos en consideración ya hoy. Fracasamos con nuestros mayores, no hemos de fracasar con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes. Y esto, hablabais de política. Ahora todo el mundo dice, oiga, yo cuando me jubile y de los derechos que yo tengo, oye, y el derecho de los jóvenes a una vivienda, a poder tener autonomía, a poder generar una familia, me parece que hay que darles la voz y hay que darles un futuro, porque si no tenemos algunos muy quebrados y que quieren ganar dinero fácil sin saber lo que es la palabra esfuerzo y esa palabra que habéis dicho que es esencial, generosidad, sentirse comprometido con los demás. Susana, Nuria, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo básicamente que estoy de acuerdo con Javier. Espera que te pasa el micrófono. ¿Este micro? Sí, este sí que va, ¿no? Ah, sí que va. Sí. Vale. Estoy básicamente de acuerdo con Javier y creo que como en todo grupo de edad habrá personas con capacidades para ser resilientes, superar las situaciones y otras que no. Entonces habrá que sobre todo tener las redes de apoyo para aquellas personas que no lo son, en este caso los adolescentes que no lo son, porque somos diversos, somos diferentes y no respondemos igual a todos los sucesos que nos ocurren. Entonces hay que, sobre todo, tener los recursos y saber cuáles son para poder afrontar estas situaciones. Y las generaciones, evidentemente, están mediadas por la situación social que viven, por el contexto de su sociedad. No es lo mismo vivir aquí que vivir en Nueva York, por ejemplo, por decir, por situaciones diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que, en cualquier caso, donde estés, tienes que tener las redes de apoyo necesarias para afrontar los conflictos, porque en la vida hay conflictos, pero deben ser retos, no conflictos. Nuria, te pasa. Me voy a quitar la mascarilla, que antes he dado la ponencia con mascarilla porque me he olvidado. Pero bueno, yo básicamente estoy también de acuerdo, ¿no? Va a depender mucho de la persona y yo creo que depende fundamentalmente de todos como sociedad, ¿eh? No me parece que dependa únicamente de los adolescentes, depende de que nosotros también veamos la importancia en eso y yo creo, fijaos que no solamente se trata de los adolescentes, ¿no? Yo creo que como adultos también, muchos de los que hemos vivido esta pandemia no habíamos vivido ninguna situación así. Entonces va a depender mucho de cómo los adultos también vivimos todas estas situaciones y cómo transmitimos a nuestros adolescentes con nuestro propio ejemplo y desde luego recursos hacen falta para tratar a aquellos que no disponen de las mismas herramientas que otros que puedan ser más resilientes. Muy bien, sí, hay una pregunta. Sí, a ver, le pasan el micrófono y así lo oyen. Para cerrar, la última pregunta. Okay. Pues nada, simplemente darles la enhorabuena a las 3 intervenciones, pero quizá yo he echado una pequeña cosa en falta con respecto a las medidas que podemos tomar para prevenir todas estas situaciones pues mentales que están sufriendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Se habla de intervenciones que tenemos que hacer desde el ámbito educativo
y por supuesto que las tomamos. Yo soy maestra de educación infantil y cada 4 años que vuelvo a retomar un grupo, una promoción nueva, veo que hay más cantidad de niños con problemas mentales y con diagnósticos ya hechos. Y nos enfrentamos también a unas familias, y ahí es donde voy, que no tienen esos conocimientos para llevar a cabo esta educación. Quizá también es lo que quiero abordar, que ¿dónde está la intervención en las familias? También las tenemos que hacer en los centros educativos. Yo propondría que también a las familias se les forme, ya no en las escuelas de padres, porque son las mínimas que vienen, sino antes de ser padres. ¿Por qué no se hace una intervención a 3 bandas? En la institución educativa, en la institución sanitaria y la institución familiar, de manera que unos papás, cuando se queda la mamá embarazada, ¿por qué no se le exige a esa familia una formación? Una formación para prepararlos para lo que va a venir, porque saben ustedes, cuando vienen los problemas y con cortas edades, con 4 o 5 años, y los padres vienen con los brazos gachos, ya no son capaces de intervenir y de afrontar verdaderos problemas de comportamiento en sus niños, están ya cansados, con 4 y 5 años. Entonces, a esos padres pienso yo que si se les hubiera formado, se forma para tener un hijo, para aprender a respirar en el parto, porque no se forma para aprender a ser padres, simplemente eso, una intervención prepadres. Bueno, creo que se oye, ¿no? Sí. A mí me ha encantado la pregunta que me hace la compañera, porque mi tesis doctoral se llamaba Estilos educativos parentales y disciplina familiar. Y siempre he defendido que casi voy a hacer un poco de broma, ¿no? Porque nos deberíamos preparar para afrontar una vida familiar, una vida de pareja, pero también para educar a nuestros hijos. Comparto la idea. No sé cómo se debería estructurar, la verdad. Funcionaban hace muchos años en los centros educativos las escuelas de padres, que se realizaban dentro de los centros y que todavía algunos de los centros lo llevan, que con la pandemia se han dejado de hacer, evidentemente. Pero es verdad que te encuentras con padres, y en mi profesión de inspectora he recibido visitas de padres que están totalmente en desacuerdo sobre lo que hacer con su hijo, en cualquier ámbito, no solamente en el caso de un posible trastorno y uno lo reconoce y el otro no, sino en la manera de educar o incluso en qué colegio quieren escolarizar a su hijo. O cuando ya está escolarizado, si no están de acuerdo uno sí y el otro no. Y estas cosas pasan porque quizá la madurez necesaria para afrontar esto que es la paternidad, pues yo me acuerdo que cuando hice aquel estudio en la Universidad Jaume I, entrevisté a 550 familias y habían padres que eran totalmente estilos opuestos, pero se compensaban porque había comunicación. Y a lo mejor el núcleo del conflicto en las relaciones parentales, filiales, está en la falta de comunicación. Y quizá la pandemia nos ha dado tiempo, y tú lo comentabas hoy, para redefinir esos cauces de comunicación que habían en algunas familias, por supuesto, en otras se han encerrado las habitaciones, ¿no? Pero en redefinir los hábitos que el día a día no nos dejaba hacer. El día a día de me voy a trabajar, mándame un WhatsApp, dímelo por teléfono. Y volver a estar juntos nos ha hecho establecer límites y acciones en la casa que deberían estar predeterminadas antes para que el funcionamiento fuera más acorde y más fluido. No sé, es mi aportación. Yo siempre he defendido que tendríamos que tener un curso intensivo para tener relación de pareja. Debe ser porque yo he fracasado varias veces, pero también tendríamos que tener un curso intensivo para cuidar a nuestros hijos y educarlos adecuadamente, y sobre todo qué estilo soy, cómo soy yo con mi hijo. ¿Vale? Gracias. Javier, ¿añades algo?
Sí, simplemente, bueno, que yo estoy totalmente de acuerdo, me ha encantado, ¿no? Intervención pre-padres me parece un título que, si me permite, lo comentaré por ahí, ¿eh? Me parece... Claro, es decir, porque la gente se lee el manual de una lavadora, no se sabe por qué, porque luego se me pone el programa número 5. Es decir, pero sin embargo, la gente dice, es que los niños vienen sin un manual. Oiga, no, hay muchos manuales. Oiga, es que no hay cursos. No, hay muchísimos cursos de formación. Lo que ocurre es que educar exige tiempo, exige madurez, exige compromiso, exige, claro, prepararse para... no hablaré de Valencia, pero Madrid tiene 5.000 niños tutelados. Por eso luego en los centros de protección tenemos tantos problemas en Baleares, en Valencia, en Madrid, de todo tipo. Por lo tanto, claro que tenemos un problema porque hay padres que no deberían de serlo, otros porque están incapacitados, otros porque no son maduros, otros porque no quieren asumir responsabilidad, y ser padre supone una gran responsabilidad. Los cursos que se imparten a padres son un éxito, lo que pasa es que van los padres más majos, los que ya... Y por acabar, solo no se me olvidase un solo dato, volviendo al tema de la salud mental en general. De cada 10 personas que tienen problemas de trastorno mental, de cada 10, 8 tienen problemas también gravísimos económicos. Tienen paro o otro tipo de situaciones. Por lo tanto, hay aspectos sociales que agravan muchas situaciones que a todos nos afectan, sin duda. Nuria, para terminar. Respecto a la pregunta que hacía la compañera, a mí me surgen algunas dudas al respecto, pero bueno, os diré que se están poniendo en marcha unidades y estamos distintos en la Consejería de Sanidad, estamos elaborando protocolos para el abordaje del duelo por un bebé no nacido que ha fallecido, y abortos, y cada vez se habla más, y se está haciendo un estudio ahora mismo en la FE para implementar unidades de psiquiatría perinatal, que se llaman. Son unidades que existen en el resto de Europa desde los años 50, pero que en España, debido a la importancia de la familia y que cada vez que una familia tenía dificultades, la familia más extensa, los abuelos y tal, ayudaban, pues no se han llevado a cabo por nuestra propia idiosincrasia. A mí me surgen dudas a la hora de formar de forma general a padres, porque entiendo que hay una parte de sentido común y al final de homeostasis que se produce en una familia, que yo pienso que tenemos que dejar, ¿no?, que fluya de alguna manera sin incidir externamente. Es cierto, estoy de acuerdo con Javier Urra respecto que al final los cursos de padres van los padres más majos, porque en la escuela de padres que nosotros teníamos en la unidad de salud mental para niños con TDAH, pues iban los padres que querían que las cosas fueran bien, y que entonces, pues sí, la verdad es que bien les ayudaba, pero es que ya previamente ellos demostraban un interés. A mí me surgen mis dudas, ¿no?, de hacer un curso así en general o formar, o más bien aquellos que realmente sientan que tienen una dificultad. Lo que sí que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que han dicho, tenemos una falta enorme de recursos. Las intervenciones familiares, pues aquí en Valencia se llamaban SEAFIS, ahora ellas están absolutamente saturadas. Son unidades de intervención en el niño y en la familia, están absolutamente saturadas y no podemos tampoco, mandamos los casos, claro, más graves. Entonces, de nuevo, vuelvo a decir que tenemos un problema estructural importante y de recursos y un problema de dotación económica. Gracias. Bueno, pues ahora sí, tendríamos para mucho más, pero hemos de cortar porque hemos agotado todo el tiempo y nos hemos pasado. Don Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Susana. Hay que ponerle mucha pasión. A esto hay que ponerle muchas ganas, mucha pasión y mucho conocimiento. Decía Nuria, sentido común. Hay sentido común. ¿Qué falta hace? Pero hace falta algo más que sentido común. Muchísimas gracias por dejarme participar. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Susana. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Silvino, Javier, Vicente, a la Fundación de Estudios Avanzados y a la Fundación José Pastor Fuertes por haber hecho estas jornadas post-COVID de la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y gracias a todos por estar aquí y a los conectados online. Buenas tardes. Buenas tardes.